Saludos mi gente, bienvenidos a tu podcast Lucha Legítimamente, donde contendemos por la fe y expandimos el reino con un argumento a la vez. Les habla Edward. Hoy tenemos esta sección de Lucha Teológicamente, donde analizamos y reflexionamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos buscar qué es lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Isaías capítulo 2 y se titula Dios versus los ídolos. Vamos a ir primero a lo que estuvimos hablando anteriormente de Isaías capítulo 1. Estábamos viendo que había un rey en Dios llamando la atención a su pueblo por medio de su profeta Isaías. Estamos viendo que había comenzado un juicio donde Dios estaba indignado por la hipocresía religiosa que estaba pasando su pueblo, o estaba haciendo su pueblo. Era como un padre indignado por la hipocresía religiosa que se estaba llevando a cabo y los estaba llamando al arrepentimiento y nos exhortaba, ¿verdad? Estamos viendo cómo eso nos exhorta a vivir una vida religiosamente honesta, relacionalmente auténtica con Dios. Hoy vamos a hablar de ciertos obstáculos que nos impiden hacer estas cosas. Y esos son los ídolos. El capítulo 2 de Isaías se trata de un contraste entre el ideal, que es el pueblo y el reino de Dios, versus lo que está pasando actualmente, por lo menos dentro del contexto del libro de Isaías, con el pueblo de Dios. La idea central detrás de este capítulo es que Dios reinará por encima de todos los ídolos de este mundo. La guerra en el plano cósmico y espiritual es por nuestra alma. Ahí es lo que el ser humano se está refugiando. Nos queremos refugiar en todo menos Dios. Ese es el mensaje, esa es la idea detrás de este capítulo. Y el contexto es de índole literaria. Aquí básicamente Isaías está utilizando una comparación de, como dije anteriormente, del pueblo de Dios, el pueblo que está presente con Dios, contra el pueblo que no está teniendo en cuenta a Dios. Vemos que utiliza la imagen del monte de Sión como el lugar de paz eterna, en vez del caos moral y espiritual que estaba pasando el pueblo en ese momento. La presencia de Dios siempre va a implicar un lugar alto. Por eso es que escuchamos a Jesucristo orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que podemos ver que siempre hay un lugar separado, un lugar diferente, donde Dios se manifiesta con su siervo. Siempre está ese patrón. Pero queremos entender claro, ¿verdad? Queremos tener algo bien claro, y es que la idea que está tratando de llevar Isaías es: mira cómo es el reino de Dios y cómo será el reino de Dios, y mira cómo ustedes están actuando. Esa es la línea del capítulo 2 de Isaías. Primero podemos ver la paz y armonía de la presencia de Dios, del verso 1 al 5. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ley. Cuando estamos hablando de la ley de Dios, estamos implicando paz, estamos implicando una armonía donde todo el mundo sabe lo que debe hacer y todo el mundo está trabajando con diferentes tonos bajo la misma canción. Isaías está utilizando la imagen del monte, y el monte representa un lugar alto, por lo tanto representa la altura y la majestad de la presencia de Dios. Moisés lo vio en el monte Sinaí cuando fue a recibir la ley. En la transfiguración vemos que los discípulos vieron a Jesucristo junto con Elías, junto con Moisés, en un monte.
el Sermón del Monte. Todas estas cosas apuntan a que Dios siempre está en un lugar exaltado, pero a diferencia de otras deidades y a diferencia de otras cosas, Él no está solo en el trono. No solamente está morando con el Hijo y el Espíritu Santo, también quiere invitar a la gente que more en ese lugar alto con Él. Esto es un reino futuro. En el futuro, este monte será una ciudad donde todas las etnias subirán como las corrientes de un río a adorar y a morar con Dios. Esto es un río de gente que está subiendo al monte. Es un grupo de gente de diferentes razas, de diferentes culturas, de toda lengua, raza y nación, adorando a Dios en este gran monte donde Él reina con su justicia, su amor y bondad, y nosotros estamos con Él disfrutando de todo lo que Él nos va a dar, todo lo que nos ha dado, y también todo lo que vamos a hacer con Él. En este monte hay un templo, y el templo es símbolo de un lugar religioso donde Dios se encuentra con la gente. El templo para los hebreos, para los judíos de siempre, en ese tiempo, era donde Dios estaba morando. La arquitectura de toda la ciudad, especialmente en Jerusalén y en todos estos lugares, la arquitectura giraba en torno al templo. Todas las casas, todos los negocios, todos los marketplaces que estaban en Israel, en este caso Judá, estaban mirando hacia el templo. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos tuviesen una idea de quién ellos deben poner su mirada en el momento en que van a salir a trabajar, en el momento en que ellos van a hacer cualquier cosa en su diario vivir. Ellos se levantaban cuando abrían la puerta y bendecían su hogar y miraban hacia el frente, lo primero que iban a ver era el templo. O por lo menos hacia el lugar donde el templo estaba morando. Porque toda la vida, todo giraba en torno a Dios. Y había una armonía, y había una paz, y había una prosperidad. Pero, lamentablemente, como vamos a ver, eso dejó de ser así. Este templo apunta a un templo que fue destruido y levantado en 3 días, es decir, Cristo. Aquí estamos viendo una tipología. ¿Qué es una tipología? Es una referencia del Antiguo Testamento hacia Cristo. Cristo le dijo a los fariseos y le dijo también a sus discípulos que Él destruirá este templo y lo reconstruirá en 3 días. Él estaba haciendo alusión a este templo que los israelitas, que los judíos siempre tuvieron alta estima, por eso mismo, porque Dios estaba presente. Y el templo apuntaba al verdadero templo, donde de verdad Dios iba a estar morando, que es Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Eso significa que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Se hizo tabernáculo por medio de nosotros, se hizo presente. Y eso es lo que el templo, ¿verdad?, para todo cristiano significa. Cuando el templo fue destruido, en el año 70 después de Cristo, los judíos tuvieron que redefinir su sistema. Los cristianos, especialmente los cristianos que venían directamente del judaísmo, que era la gran mayoría, vieron que la razón del templo dejó de ser y que no tendrían que mirar al templo porque Cristo fue su templo y ellos son el templo porque el Espíritu Santo moraba en ellos. El templo dejó de ser importante luego de su destrucción, y creo que eso fue lo que marcó de manera definida el cristianismo, no como una secta de judaísmo, sino como una religión auténtica y única. Aunque si lo pensamos bien, el cristianismo es el cumplimiento completo del judaísmo. Ahora, nuestra fe en Cristo es el río sobrenatural que nos lleva de camino hacia el monte de Dios. Esta fe, como el río sobrenatural que fluye hacia arriba, es la fe que viene de Dios.
la gente de toda lengua, raza y nación está subiendo hacia Dios. Hay una gran multitud de gente que está haciendo como las aguas que están subiendo al templo, están subiendo a la presencia de Dios. So que nuestra fe siempre va a ser contracultura, básicamente. Estamos viendo que este tipo de río es sobrenatural porque fluye de abajo hacia arriba. Y también es vivo porque está lleno de gente con el Espíritu de Dios que Dios está trayendo para adorar. En el fluir de la corriente, ¿verdad? Nos llevamos a otro, y en esta presencia de Dios, en este monte, hay una nueva vida y transformación. Es completamente nuevo porque Dios va a poner su ley en nuestros corazones, como dice otros profetas del Antiguo Testamento. En este monte, el templo ciudad nos tendrá viviendo los unos con los otros, y estaremos cultivando la creación. Vamos a estar creando, cultivando, en vez de estar explotando, abusando de la creación y de otras personas. Va a ser bien diferente. Y como dije anteriormente, este fluir de un montón de gente que está siguiendo al Cordero, a Dios mismo en su presencia, va a hacer que nosotros nos llevemos a otro a ese camino, en vez de llevarnos río abajo. No, vamos a llevarlos río arriba. Y eso es lo hermoso de estos primeros 5 versos del capítulo 2. Ese es el reino de Dios, ¿verdad? Un lugar donde está la presencia de Dios, donde está la paz y la armonía, y todo el mundo, a pesar de que son diferentes por su lengua, raza y nación, están con el mismo propósito de estar unidos, exaltando y alabando a Dios y disfrutando de su presencia en todo lo que hacen. Pero también estamos viendo la realidad del asunto. De los versos 6 al 9, ya estamos viendo la vergüenza del pueblo de estar llenos de todo menos de Dios. Y eso te apunta bien a nuestra vergüenza de estar llenos de todo menos de Dios. Isaías ahora apunta a la corrupción espiritual y moral que está en el pueblo de Judá. Los ídolos son cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que nos asegura una falsa seguridad. Lo que se supone que sea nuestro refugio se convierte en nuestro amo y nosotros nos convertimos en sus esclavos. Eso es lo que hacen los ídolos. ¿De qué ellos estaban seguros? Estaban seguros de la sabiduría humana. Del 6 al 8, ciertamente tú has dejado tu pueblo, casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está llena su tierra de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Básicamente, Dios le está diciendo a este pueblo: ustedes dejaron de confiar en mí, dejaron de confiar en mi poder, de mi presencia, para entonces adorar y hacer pactos con otra gente cuando ustedes ya tenían un pacto conmigo. Ya le estaba diciendo con esto de que estaban rompiendo la promesa que los hizo pueblo de Dios. Ahora ellos están confiados en las costumbres que se trajeron de otros lados, en las alianzas que se hicieron con otras naciones y la seguridad económica que esos otros pueblos le estaban trayendo a Israel, o en este caso Judá. Ellos tenían toda la seguridad del mundo, ellos tenían todos los recursos necesarios que ya Dios le había dado, pero hicieron más porque Dios no fue suficiente. No solamente eso, cuando están en esa posición, ellos se jactan de todo menos de Dios. Les da vergüenza acordarse de aquel que les dio las bendiciones al principio, que los llevó a la tierra prometida donde emana la leche y la miel.
no solamente estaban seguros de la sabiduría humana y seguros de sus alianzas y del poder socioeconómico que esto estaba trayendo, estaban seguros de todo, pero no podían tener la seguridad con vergüenza, sin Dios. O sea, estamos viendo que dice, se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdone. O sea, el hombre se humilló de tal manera, y en un tono negativo, de que se olvidó quién fue el que les dio todo eso al principio. No fueron los filisteos, no fueron las naciones del oriente. En este caso estaban haciendo alianza con Babilonia, estaban haciendo alianzas con Asiria, a la misma estaban teniendo guerras con ellos, estaban en un love-hate relationship con estas naciones, pero eran tan inseguros y tan engañados de sí mismos que se olvidaron de que el templo estaba ahí, de que Dios estaba morando con ellos. Adoraron a estos poderes más que aquel que debían adorar. Judá estaba actuando como la nación o persona que vio a Dios levantándole, y cuando estaban bien, se van. Pero cuando Dios sale al tema, les da vergüenza. El pueblo estaba actuando como muchas veces nosotros actuamos. Cuando Dios nos llena de prosperidad, nosotros nos afanamos y nos envolvemos tanto en lo que Dios nos ha dado que se nos olvida que Dios es la razón por la cual tenemos todo. La prosperidad no es un problema. Dios no le estaba diciendo al pueblo, ustedes me abandonaron por esto, porque tienen mayor poder militar y socioeconómico y político. No era nada de eso. El problema es que lo hicieron para olvidarse de Dios. Ellos estaban adorando todo lo creado en vez de adorar al Creador. Y esa es la raíz del mal, mi gente. Cuando nosotros empezamos a adorar las cosas que Dios nos da, en vez de adorar a Dios mismo, nuestro propósito se distorsiona. Y ahí es que empiezan las crisis existenciales, ahí es que empiezan las inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vemos también que hay una advertencia. Hay unas repercusiones de esta misma actitud, de descansar en todo lo que la persona tiene, en todo lo que tenemos, en el estatus socioeconómico que tú tienes, en el poder político que tú puedas tener, en las influencias que tú tienes dentro de la iglesia. Cuando tú estás dependiendo de todas esas cosas, en vez de depender de la gracia, del amor y del poder de Dios, hay unas consecuencias. Dice el verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Hay un cierto tipo de vergüenza que no queremos aceptar cuando estamos afanados con todo lo que Dios nos ha dado, o afanados con todas las bendiciones que tenemos, o las cosas bonitas que tenemos, que nos vamos en un desliz y nos olvidamos de que Dios también está ahí. Aquí estamos viendo que Jehová está diciéndole, mira, tu altivez, dice, la altivez de los ojos, verso 11, del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Cuando tú estás bien pendiente y te afanas con todo lo que Dios te ha dado, o te afanas con todo el poder que tú tienes, o todo el estatus socioeconómico, a fin y al cabo, estás mirando algo tan imperfecto que cuando te caes de cara, no sabes ni qué hacer. Y eso es lo que Isaías está tratando de transmitir por medio de lo que Dios le está diciendo, por medio de esta literatura. Y también podemos ver que Isaías le está diciendo al pueblo las consecuencias de tener nuestra identidad en los ídolos de este mundo, en vez de tenerla en el Dios que todo lo puede. En el poder militar, 14 al 15, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Ellos estaban, las comodidades, el tener las pinturas y las naves de Tarsis, o sea, un mercadeo bastante próspero. Ellos estaban
en la crema, como decimos en Puerto Rico, no sé si en otros lados lo dicen. Pero ellos estaban en una situación bastante buena. Y Dios no, de nuevo, Dios no está diciendo eso es malo, no. Sus motivaciones son malas. Ustedes están dependiendo de todo eso como si eso fuese para siempre, en vez de adorarme a mí, en vez de depender de mí. ¿Y será caprichoso de Dios? No. Dios simplemente les está diciendo que cumplan con el pacto que ellos hicieron con Dios. Es por eso que en el capítulo 1 Dios le dice, mira, el mundo es testigo de lo que ustedes hicieron conmigo y lo que yo estoy haciendo con ustedes. Yo los sigo amando, pero ustedes dejaron de amarme. Eso es lo que le está pesando a Dios. Vemos también el orgullo y la soberbia humana, como lo vimos anteriormente. Cuando uno de estos ídolos cae, la ansiedad y el terror aparecen. Nuestra seguridad desaparece. Cuando nosotros dependemos tanto de las cosas que tenemos o de las personas que están alrededor de nosotros, miren, Dios, maneras de prosperar, relaciones, sean románticas, sean de amistad, cuando nuestra identidad y cuando nuestra seguridad depende de una persona, cuando esa persona nos falla, nosotros nos derrumbamos, nosotros nos hacemos un 8, nos enredamos. Y eso es bien lamentable. Pero cuando nosotros estamos apreciando todo lo que Dios nos ha dado, las familias que tenemos, las comodidades que tenemos, y podemos glorificar a Dios y seguir cultivando nuestra relación con Él, eso es lindo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere quitarnos las bendiciones que nos dan. En algún momento soberanamente lo hará y tendrá sus razones para hacerlo. Pero cuando Dios nos da las bendiciones, no es para que nosotros estemos alabando las bendiciones. Es para que estemos alabando al que nos las dio. Ese es el tema central de todo este capítulo. Y es lo que Isaías sigue reforzando. Cuando estas seguridades desaparecen, cuando esta persona se va de nuestras vidas, cuando gente en la iglesia nos falla, que nosotros pensamos que ellos iban a estar ahí siempre, o cuando vemos que nuestra familia, que se supone que sea el núcleo que nos dé toda la seguridad del mundo, es disfuncional, nosotros empezamos a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando Dios interviene en el asunto y nos cobija, nos guarda, nos arropa, entonces nuestra identidad cambia y no depende de nosotros, que somos frágiles, sino de Dios mismo. Las preguntas y crisis existenciales se hacen palpables cuando este tipo de cosas pasan. Llegamos a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida, qué va a pasar ahora que esta persona ya no está conmigo, qué va a pasar ahora que mi familia no me está apoyando. Cuando dice la palabra de Dios que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Eso es lo que Dios dice. Mira, tu madre y tu padre te pueden desamparar, pero yo no te voy a dejar. Yo voy a estar aquí para ti siempre. Y podemos ver la mano protectora de Dios en medio de eso. Y podemos también ver que nuestra seguridad debe estar totalmente dependiente de nuestro Creador en vez de lo creado. Porque lo creado es como nosotros. Frágil, débil y a causa del pecado es distorsionado. Nos puede engañar. Nuestro propio corazón nos podemos engañar. Una de las cosas que estamos viendo en la cultura de hoy es el énfasis que hay en la salud mental. Y lo que estoy viendo, especialmente hoy en día, es que la gente se afana con querer tener una buena salud mental. Y eso no está mal. Todos debemos procurar nuestra salud de sentido integral. Física, emocional, social, económica, espiritual, mental. Pero cuando se trata de la salud mental estamos ya en aguas bastante turbias. Y lo que está pasando hoy en día es que la salud mental está dependiendo de cómo nos hablamos a nosotros mismos y de las cosas que hacemos. Y eso no está mal porque hay unos mecanismos para nosotros poder manejar nuestras emociones, tener un cierto tipo de inteligencia emocional donde podamos relacionarnos bien con otros y reaccionar de la manera más sabia posible y de evitar o prevenir de que los momentos de ansiedad sean intensos o que la depresión y los pensamientos negativos estén ahí. Eso está todo chévere y todo fine. Yo soy bien pro terapia. Yo
tengo una terapeuta y ha sido de gran bendición para mi vida. De hecho, yo estaba teniendo mi cita con mi psicóloga hoy. Todas esas cosas están hermosas, pero el mundo ha querido enfocar la salvación de la inestabilidad mental en la persona misma. Y en lo que tenemos que hacer, que tenemos que meditar, que tenemos que hacer yo no sé cuántas horas de ejercicio para que nosotros podamos crear endorfinas y sentirnos más alegres. Pero ¿qué pasa cuando todas esas cosas, por más esfuerzo que hagamos, al fin y al cabo nuestra salud mental no mejora, o a pesar de que hacemos todo eso, pasa una situación y todo lo que hacemos se derrumba? ¿Por qué? Porque hicimos de la salud mental nuestro ídolo y la persona se hizo salvador o salvadora de sí mismo y no fue suficiente. Es por eso que Dios quiere que nosotros atendamos estas necesidades bajo su sombra, bajo su consejo, bajo su cuidado, bajo su palabra. Esa es la advertencia. Si ustedes no hacen eso, ustedes mismos se derrumban. Todas estas advertencias del verso 10 al 21, básicamente, si ustedes siguen corriendo, ustedes mismos se siembran el juicio. Básicamente Isabel le está diciendo, antes de que ustedes se destruyan, por favor, recuerden de que Dios es su mayor seguridad. Dios es nuestra identidad, Cristo es nuestra identidad. El templo que hoy en día nosotros podemos ver que es Cristo mismo, es nuestra verdadera identidad. Y el profeta nos hace un llamado a reflexionar. Hace un llamado a detenernos en el verso 22. Dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Básicamente, olvidémonos de la sabiduría humana. Dejemos de estar dependiendo de nosotros mismos, porque somos frágiles. No podemos seguir en esa. Tenemos que mirar de nuevo al verdadero propósito por el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios, amarlo y disfrutar de su presencia. Esto nos recuerda, ¿verdad?, a recordar la presencia de Dios y una comunión con Dios profunda por medio de Cristo. El profeta nos llama a parar con todo y pensar y reflexionar en qué nosotros estamos poniendo nuestra seguridad o en quién. Dejar de cubrir nuestra vergüenza con ídolos, con estas cosas. El seguir cubriendo las inseguridades no nos hace nada, no, hay que destaparles, hay que tratar con ellas. Dejar de cubrir nuestro miedo con nuestras falsas seguridades, dejar de depender de nosotros mismos y rendirnos ante Cristo y vivir delante de la presencia de Dios. Es decir, recordar que la presencia de Dios y su comunión con Él hay verdadera paz. Dijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que en el mundo vamos a tener la aflicción, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Él venció todos esos ídolos. Él venció todas esas cosas que son temporeras. Él venció todas esas dependencias que muchas veces se hacen tóxicas. Cuando dependemos de la persona que es buena y agradable y perfecta, que también su voluntad lo es cuando experimentamos nuestra verdadera razón de ser y nuestra verdadera identidad. No nuestras acciones, no qué hacemos, sino quién es Él. Esto nos llama a abandonar nuestros ídolos y también agarrar de la mano a alguien y llevarlo a ese río sobrenatural de gente de diferentes razas, nación, lengua, a Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Bueno, mi gente, esto sería todo. Esto sería Isaías 2. Pronto vamos a ir con otros temas y con más de este libro. Espero que el Señor les bendiga. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestra página o a nuestro podcast y darle al notification setting para que puedas tener más episodios cuando salen. Y déjanos un review. El review nos ayuda bastante. Y compártelo. Que si esto fue de edificación para ti, que sea de edificación para otro, de ayuda a alguien que lo necesite. Se me cuidan, Dios me los bendiga y nos escucharemos luego. Bye.